Primero que todo, el libro se trata la vida y obra de don Ismael Parragués. El tema de don Ismael Parragués a mí me llegó así como de una manera fortuita. En el año 2012, mi hermano Washington me posteó una noticia que había aparecido en el Rancagüino el 8 de mayo, donde había una nota conmemorativa del fallecimiento de un destacado intelectual al que se asumía como nacido en la localidad de Pichilemu. Entonces, para nosotros para Washington y para mí, desconocía este personaje. Tanto más que lo googleamos y ocurre que había producido en su corta existencia, porque vivió solamente 34 años, alrededor de 15 novelas, poesía, cuentos. Había hecho himnos de algunos colegios emblemáticos de Santiago, como el Instituto Nacional, el Liceo de Aplicación. Había hecho un cancionero scout, había dirigido un coro. Bueno, una labor intelectual enorme. Y nosotros nos consideramos un poco culpables de desconocer a este personaje y en alguna medida no haber destacado su obra. De modo que nos abocamos a investigar si efectivamente era pichilemino y también de dónde venían los vínculos familiares. Bueno, fue una larga historia. Pasamos alrededor de 3 meses hasta que nos enteramos de que este señor había nacido en un fundo de Pichidegua que se llama Las Pataguas. Ahí pasó sus primeros años, de ahí eran sus padres. Bueno, una vez conocí esta noticia, yo perdí un poco el interés y estaba decepcionado. Si bien es cierto, igual tenía como un premio de consuelo de que él era de la sexta región, porque era Pichidegua. Ahora, tanto más, de la época que se trata, estamos hablando de un personaje que nació en 1883. En aquella época, Pichidegua pertenecía a la provincia de Colchagua. O sea, y nosotros también, como pichileminos, formamos parte de la provincia de Colchagua durante muchos años. De modo que teníamos un vínculo. No obstante, yo quise delegar, si se quiere, de algún modo, esta investigación en alguien de Pichidegua que se hiciera cargo y que destacara la labor del maestro Parragués. De modo que me puse en contacto con gente de Pichidegua. No todos contestaron, pero en definitiva contestó la secretaria de la parroquia, contestó el alcalde, tuvimos una reunión con él. Para él fue una sorpresa. Él ignoraba absolutamente la existencia de don Ismael Parragués y de que este señor fuera de Pichidegua. A lo menos así era hasta 1912, o sea, 2012, perdón, hasta 2012. Él lo desconocía. Bueno, yo la información que había recabado hasta ese instante se la hice con algunas notas personales, se la hice llegar a él. También fotocopia de documentos, algunas publicaciones también que se las regalamos a la escuela de Patagua Cerro en una actividad que se hizo con posterioridad. Se organizó un concierto de piano con una nieta de don Ismael Parragués en la iglesia Nuestra Señora del Carmen de las Pataguas Cerro, que fue muy concurrido, fue todo un éxito. Y bueno, le decía que también hice la entrega de alrededor de 3 obras, un par de ellas originales, y unas que yo hice así al modo de editorial cartonera, que era la que me parece de mayor interés, que se llama De Dulce y de Grasa, y escrita con un seudónimo por don Ismael Parragués, que se llama Misael Guerra, donde él trastoca sus nombres personales, hace un anagrama de sus nombres personales y los pone como al revés. ¿Mm? Bueno,
Esa obra de Misael Guerra es también de Ismael Parragué y como digo, hice una maqueta de libro que también se la hice entrega a la biblioteca, sí, a la biblioteca de la escuela de Patagua Cerro. Bueno, con el tiempo igual siempre fue la idea, como digo, de desprenderme de esa historia, pero un poco como que me sigue, al punto de que hasta hace unos meses me llega un correo avisándome de la aparición de un libro sobre la vida y obra de don Ismael Parragué, escrita por un escritor que se llama Raimundo Marchán. Bueno, y yo me pongo, busco al escritor, tiene una nutrida producción también literaria, y eh, converso con él y me dice que el libro está un poquito atrasado, dado la contingencia, porque esto ha ocurrido en los últimos días de octubre, mitad de octubre, y la imprenta tiene algunos inconvenientes, de modo que se va a demorar un poquito, pero el libro ya apareció hace unos 10 o 15 días. Nos contactamos como de inmediato apenas tuvo su libro, entonces me solicita que primero nos conozcamos personalmente y que me quiere pedir que yo le haga un aporte haciéndolo llegar a los medios de comunicación de Pichilemu, el canal de televisión, la radio y los periódicos virtuales que existen. De modo que hay que distinguir entre el modo de hacer el libro y el contenido del libro, que es lo que a mí siempre me estimuló, que es difundir la obra de él, que la considero tremendamente importante. Entre otras cosas, digamos, hay una cosa que le va a parecer a mucha gente familiar, porque el señor Ismael Parragué es el autor de una canción que seguramente muchos la habrán escuchado cuando niños. Los pollitos dicen. Muchos de nosotros fuimos acurrucados por la canción de cuna, Los pollitos dicen, y ese es el autor. El autor de la letra es una poesía que está en una publicación que él hizo en 1907 que se llama Poesías Infantiles. Y la melodía de la música, él reconoce en la publicación del libro de poesías infantiles que corresponde a una melodía alemana. Tenemos aquí una música que él le pone a su poesía, pero que la señala claramente, porque como no es de él, que corresponde a una melodía alemana. No se apropia de la música. Hay un acto de honestidad intelectual enorme. No conoce el nombre, pero no se la auto atribuye. Bueno, esa es un poco la historia. Ahora, porque el tema con este libro es que después de que en 2012, perdón, en 2012 era absolutamente desconocido para el alcalde y parece que hasta el 2019 todavía seguía desconociéndolo, porque en el libro del señor Marchand no hay absolutamente ninguna referencia a que haya contactado o tomado contacto o conocimiento de este personaje anterior. O sea, esto es como obra y gracia de un descubrimiento del señor Cerón y del señor Marchand. Entonces, eso es lo que me hace un poquito de ruido y que no puedo ocultar un cierto malestar. Esa es un poco la historia. De todos modos, la obra es una obra fantástica porque tiene como una suerte de antología de las poesías de Ismael Parragué, que es el objetivo principal. De modo que contiene también
una producción que es mérito de la producción de este libro, del señor Cerón y del señor Marchán, en cuanto a que hicieron participar a través de un concurso a los estudiantes de Pichidegua, y también hay una suerte de capítulo donde hicieron participar también a alumnos de escuelas primarias de Paraguay. Están también algunas de las poesías de Ismael Parragués traducidas al guaraní, lo que es un aporte importante a la obra en general de Ismael Parragués y de la literatura infantil en especial, de carácter universal. Esa es la historia del libro. Como digo, tiene para mí dos vertientes esta cosa, pero yo en principio, digamos, lo tengo que manifestar y decir que para mí lo más importante es cumplir con la divulgación de la obra de Ismael Parragués, que en algún momento la asumí como la obra de un pichilemino, aunque equivocadamente.